Moto Edge 30 Neo es la primera respuesta cuando te preguntes qué teléfono Android compacto conviene comprar. Es un celular chico pero que esconde grandes trucos, como una luz LED alrededor de las cámaras o la posibilidad de darle un doble toque en la parte trasera para abrir una aplicación. Ambas opciones son configurables, podemos elegir si queremos que esa luz se encienda con cada notificación o con la alarma, como también podemos elegir qué aplicación queremos que se abra al darle un doble toque en la parte de atrás. También funciona con la funda puesta. Su diseño, hecho en colaboración con Pantone, es correcto, se puede usar con una mano sin problemas, construcción y botones de plástico pero sólidos, dignos de un gama alta. La tapa de atrás tiene un texturizado como rugoso y las cámaras sobresalen bastante, aunque con la funda que viene incluida en su caja esto se soluciona. Una de las cosas que más me sorprendió es el brillo máximo, es verdaderamente alto. Debajo del sol lo vas a poder usar y navegar sin problemas. En cuanto a la calidad del panel, está ok. Al ser una pantalla Full HD+, tiene buena nitidez, pero lo que más destacan son sus colores, intensos y saturados. También presume de 120 Hz, que consumen bastante más batería, a diferencia que si lo dejamos fijo en 60 Hz, pero hay una diferencia notable en la suavidad de cada transición entre aplicación y aplicación. Y si hablamos de batería, tiene una duración regular. Al día de uso llega, pero no más que eso. Por el contrario, trae incluido un cargador rápido de 68 watts, que me sorprendió lo rápido que es. Con enchufarlo 15 minutos tenemos batería para todo el día. La carga es gradual, cuanto menos batería tenga el celu, más rápido cargará. Y pasando el 80% ya carga más lento. Aunque mientras carga, sube la temperatura un montón, calienta notablemente. Te sugiero que no lo uses mientras esté enchufado. Total, carga rápido y aprovechas esos minutos a descansar la vista de la pantalla. Lo que sí destaca y es el punto fuerte del Neo es la usabilidad. Cómo trabaja en conjunto software más procesador, dando como resultado fluidez y estabilidad. Viene con Android 12 y la tradicional capa de Motorola, que es liviana, con pocos agregados y prácticamente ninguna app preinstalada de fábrica. Hay opciones novedosas como cambiar el volumen multimedia solo de una app en particular o que el celu reduzca el ruido ambiente gracias a la inteligencia artificial cuando hacemos llamadas. Tenemos los gestos de siempre para activar linterna o cámara y opciones de personalización que van a tono con el color del celular. El teclado, los fondos y el tema se adapta al color que elijamos. Responde rápido, las transiciones entre apps es correcta, siendo ideal para navegación, redes sociales o multitarea. De fábrica trae 8 GB de memoria RAM, los cuales se notan su funcionamiento, pero también si queremos expandirlos podemos llegar hasta los 10 GB, cediendo 2 GB del almacenamiento interno. A pesar de que no es un teléfono pensado para gaming, se banca la mayoría, por no decir todas las apps del Google Play. Hasta el Call of Duty con gráficos al máximo anda sin trabas. Si lo exigimos va a responder en fotogramas por segundos, con un gran pero. Y ese pero es que se calienta bastante. Es un teléfono muy caliente, esto hace también que la batería se agote más rápido cuanto más lo exijamos. Donde sí se traba y me pasó igual en toda la línea Edge 30 es al hacer fotos en alta resolución. Acá si hacemos fotos en 64 megapíxeles y las queremos ver desde Google Fotos, se va a trabar a la hora de ampliar o pasar entre foto y foto. Es decir, no cuando hagamos la captura, sino cuando la queremos ver en alta resolución. Si comparamos los resultados entre 64 y los 12 megapíxeles, que vienen de manera estándar, vemos claras diferencias al ampliar la captura. Se notan esos megapíxeles que están de más solamente cuando hacemos una buena ampliación. Se puede decir que estos tres lentes están a la misma altura entre sí, lo cual es bueno. Los tres sacan fotos saturadas, con texturas marcadas, pero sin exagerar, y buena interpretación de color. En situaciones oscuras esto cambia. De noche el gran angular y el macro se vuelven casi inutilizables.
aunque el modo de visión nocturna ayuda bastante a que salgan fotos más luminosas. A modo de resumen, el Edge 30 Neo es eso, un equipo cómodo, fácil de guardar en cualquier bolsillo, algo atípico hoy en día, para personas que no les molesta que el celu atraiga algunas miradas, presumiendo sus colores, la luz alrededor de la cámara, sabiendo que no es un teléfono premium, pero sí muy equilibrado y rendidor, un pequeño caballito de batalla. Si quieres un celu fácil de usar, cómodo, intuitivo, fluido y personalizable, te recomiendo sin dudas este Edge 30 Neo. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta, compartir el video con tus amigos y también suscribirte al canal si todavía no lo estás. Nos vemos la próxima. Chau chau.